¿qué tan beneficioso pudiese ser para la República Dominicana si de verdad hubiese la cantidad de tierras raras en República Dominicana para explotarlas? Sería bueno primero explicarle a la gente que el nombre de tierras raras es un nombre que proviene, primero no porque sean raros que ocurran, no. Y lo de tierra es por un nombre antiguo que se le daba a los óxidos. El mayor uso de las tierras raras en el mundo es para producir imanes, por eso de imanes con una capacidad hasta de 1.5 Tesla, o sea, 3 veces el poder magnético que tienen los comunes magnéticos de la Tierra, los creados con las aleaciones de tierras raras. Es el uso mayor de las tierras raras en el mundo. La República Dominicana, nosotros tenemos que organizar esta casa, porque no podemos estar tirando palos a ciegas y creando expectativas con cosas que todavía no están probadas, porque la ley establece cómo debe explorarse en este país, cómo debe explorarse. Hay formaciones geológicas parecidas en África a las mismas que hay en América del Sur. A mí no me gusta el término estratégico. Para mí el oro es más estratégico, el cobre es más estratégico. Bienvenido a un nuevo orden mundial. Señores, saludos para toda la audiencia de Al Tanto. Este es un momento importante para nosotros porque nos acompaña el ingeniero geólogo Octavio López. ¿Por qué es importante tener un geólogo en estos días de nuestra plataforma? Porque se está hablando en República Dominicana de tierras raras, se está hablando de que a Venezuela se le debe dinero por petróleo y muchas cosas que tienen que ver con geología. Para hablar de eso y más, Octavio López con nosotros. Buenos días, ingeniero. Iván, qué placer estar de nuevo aquí con ustedes. De verdad, yo me siento en casa. Así Ustedes es. son mis hermanos. A Colombia me hubiera gustado que estuviera aquí también, ¿verdad? Pero ya tú me explicas. Así es. Sí, pero es un placer de verdad. Ustedes, la profesionalidad con que ustedes se manejan, le permite a uno crear flujos de pensamientos, reflexiones sobre estos temas que tú estás provocando precisamente al inicio del programa y que estamos dispuestos a hablar. Así Sí, es. Bueno, señores, como les he dicho, República Dominicana justamente ahora está en el tema de negociaciones para tener interacción con algunas marcas internacionales, algunas compañías, algunos gobiernos de algunas naciones. Yo quiero que Octavio nos explique a nosotros, a los dominicanos especialmente, las preguntas y los cuidados que hay que tener en momentos como estos, en momentos en que tal vez queremos arrendar o vender o prestar o quizás regalar a otras naciones nuestras tierras para que de allí sustraigan materiales que pueden enriquecer a algunos, pero tal vez afectar a la República Dominicana, o tal vez no. Puede ser una cosa o la otra, y para eso tenemos el experto en la materia, el ingeniero Octavio López. Octavio, ¿qué tan beneficioso pudiese ser para la República Dominicana si de verdad hubiese la cantidad de tierras raras en República Dominicana para explotarlas? ¿Qué tan beneficioso sería? Y es cierto que hay muchas tierras raras aquí. Mira, el geólogo no puede hablar sobre la incertidumbre. Tú puedes hacer especulaciones geocientíficas, pero las especulaciones no te pueden conducir a tú hasta decir los beneficios que puede haber. No quiero decir con esto que son especulaciones de que hay tierras raras o no. No. Hay tierras raras, se han encontrado valores interesantes de eso que se llama tierras raras. Ahora, sería bueno primero explicarle a la gente que el nombre de tierras raras es un nombre que proviene, primero no porque sean raros que ocurran, no. Y lo de tierra es por un nombre antiguo que se le daba a los óxidos. Y todo lo que se diluye en ácido, entonces le pusieron el nombre de tierra porque la tierra se diluye en ácidos. Y lo de raras es porque raramente aparecen esos elementos, que son 17 en total, 15 del grupo de los lantanos, que son unos minerales con características muy cercanas, unos elementos con características muy cercanas uno de otro. Pero en realidad son importantísimos hoy en procesos tecnológicos de diferente índole, comunicación, tecnologías satelitales, tecnologías militares, en asuntos que tengan que ver con aleaciones para la producción de imanes, de imantismo permanente, que tiene más poder
de imán, de atracción, de flujo magnético, que sería la palabra técnica apropiada, que cualquier otro imán de lo que aparecen como la magnetita, que es un mineral de hierro que tiene, que es magnético. Pero si tú analizas el magnetismo de los elementos que aparecen con magnetismo en la Tierra en una escala de medir magnetismo, flujo magnético, sería, por ejemplo, 0.5 Tesla. Pero estos imanes que se crean, que déjenme decirle, el mayor uso de las tierras raras en el mundo es para producir imanes, por eso de imanes con una capacidad hasta de 1.5 Tesla, o sea, 3 veces el poder magnético que tienen los comunes magnéticos de la Tierra, los creados con las aleaciones de tierras raras. Es el uso mayor de las tierras raras en el mundo. La República Dominicana, nosotros tenemos que organizar esta casa, porque no podemos estar tirando palos a ciegas y creando expectativas con cosas que todavía no están probadas. Tú coges los periódicos y te pones a leer y te recordarás, o si viste entrevista con el pasado ministro de Energía y Minas, y él lo dice a la franca, no, todavía nosotros no podemos, el gobierno no puede dar ninguna información todavía, porque no tenemos cuantificado lo que hay, no tenemos nada. Ahora, sí hay preguntas que quedan en el aire y que tú la envolviste en la introducción. Las tierras raras, ¿la puede explorar el gobierno? Hay gobiernos amigos que nos están asesorando, que están cooperando. La primera pregunta, yo quiero conocer los términos, como dominicano con todo el derecho, yo quiero conocer los términos de esa cooperación. ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de acuerdo? Porque la ley establece cómo debe explorarse en este país, cómo debe explorarse. La ley lo establece. Y lo establece y dice claro que es con contratos y concesiones. Y esos son contratos de adhesión con el Estado. ¿Dónde está ese contrato? ¿Se cumplió con los procedimientos establecidos en la ley? Que estamos hablando de un artículo muy específico en la Constitución que habla sobre eso. Bueno, es el artículo 17 de la Constitución, si tú me permites, Iván. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a colocarlo, Melvin. El artículo 17 de la Constitución de la República dice con toda claridad: aprovechamiento de los recursos naturales, los yacimientos mineros y de hidrocarburos, y en general los recursos naturales no renovables, coma, ¿verdad? Te voy a leer el signo también, coma, solo pueden ser explorados y explotados por particulares. Pero ¿y cómo va a ser que el propio Estado en su Constitución se cohíba el derecho de explorar? Pero está así. Eso no me lo inventé yo, eso está en la Constitución. Solo, lo dice, solo pueden ser explorados y explotados por particulares. Quiero saber quién es en el particular y por qué el Estado creó una zona de reserva fiscal minera para fines de exploración, cuando el Estado ya la Constitución dice que no te toca a ti explorar. Primero hay que partir desde ahí, el análisis tenemos que partirlo desde ahí. Cuando se creó la Reserva Fiscal Ávila, que conforme a lo que establece este artículo, entonces esa declaratoria de reserva fiscal es inconstitucional. El Estado no puede atribuirse el derecho de una reserva fiscal minera para fines de exploración. Hay otras razones para reservas fiscales, pero para fines de exploración no, porque la Constitución de la República ya establece, y esta es la Constitución del 10, sí. Y esa reserva fiscal Ávila fue 13, 14 o 15 por ahí. No puede atribuirse el Estado el derecho en un área determinada de explorar, porque la Constitución dice bien clara quién tiene derecho a explorar. Mira, más allá, el Estado creó una empresa, el gobierno creó una empresa por decreto.
y dice, vista la Constitución de la República. ¿Vieron la Constitución de la República? Dirán, viste excepto el artículo 17. No lo dice. No dice que vieron el artículo, vista la Constitución de la República. Pero la Constitución de la República establece, yo no sé si es que yo no sé leer, pero dice, coma, solo por particulares. ¿Quiénes son esos particulares? Una persona específicamente que reúne las condiciones, una empresa nacional o extranjera, pero conforme a los criterios que están establecidos en la ley. Pero no tiene facultad el Estado ni para crear la zona de reserva fiscal para fines exploratorios, ni para crear una empresa. Esa empresa, como fue creada, es inconstitucional. Hablamos de la empresa que se creó para la búsqueda de tierras raras, ¿verdad? No solo tierras raras. Tenemos el yacimiento de petróleo de Asua. ¿Quiénes están investigando? ¿Quiénes están haciendo el levantamiento? ¿Quiénes están levantando información sobre eso? Aquí no hay nadie levantando información sobre eso. Ahora mismo existía o existe una empresa, la empresa que estaba explorando, que ganó el bloque de San Pedro, estaba explorando, no sé qué ha pasado. No tengo la información de los resultados que ya han tenido, si permanecen o no en el país. Pero fíjate, Iván, sin dejar lo de tierra rara aparte, me gustaría puntualizarte algo muy importante. Yo no soy un experto en exploraciones de tierras raras, no tenemos la cultura de explorar tierras raras, pero sí hay algo que uno ve en la literatura universal geocientífica. La mayoría de los depósitos de tierras raras se formaron en ambientes geológicos hace 400 o 500 millones de años. La formación geológica más vieja en este país es jurásica, una formación 120, comenzó hace como 160 millones de años y terminó hace unos 120 millones de años. Aquí no hay ambientes geológicos que hayan sido favorables. Y entonces, ¿cómo se explica que en Pedernales ha habido anomalías, valores interesantes de tierras raras? Mira, hay que entender que esta isla, lo que hoy es la isla, la Hispaniola, se formó vamos a llamarle, de cerca de 5 islotes que desde el Océano Pacífico comenzaron a formarse indistintamente o a levantarse en el proceso de migración del resto de la isla por la interacción de la placa tectónica de Norteamérica con la placa tectónica del Caribe. Esa parte de Pedernales era una de las paleoislas. Ahí está todavía el lago Enriquillo y del otro lado el lago Haitiano. Eso era un canal submarino que separaba ese pedazo de isla con el resto. Entonces, ¿cómo es posible que si yo digo que no hay condiciones geológicas para que se haya formado un depósito de tierra rara, cómo hay tierra rara ahí? Es un concepto que yo invito a la comunidad geocientífica dominicana a que meditemos y pensemos y conversemos, que dialoguemos sobre el tema. Esta parte de Pedernales probablemente era lo que se llama cuenca antepaís de algún orógeno de lo que hay en América del Sur. ¿Qué es una cuenca antepaís? Es precisamente la cuenca que está recibiendo sedimento de una montaña y que esa montaña le puede aportar un sinnúmero de óxidos, porque eso son las tierras raras, son óxidos, que se vayan acumulando, pero la mayor cantidad de acumulación es bauxita. La bauxita no se forma de una roca caliza. Que se meteorizó la roca caliza y formó, o sea, se cambió química y físicamente la roca caliza y se formó bauxita. No, las calizas no tienen 50, 40, 30% de alúmina. Las calizas son SaCO3, carbonato de calcio y nada más, con óxidos, pero no con valores como los que hay ahí. Entonces, probablemente la cuenca que aportó todos esos sedimentos, y vamos a llamar esas lateritas que contienen bauxita, que contienen alúmina, que contienen hierro, que contienen titanio, que contienen sílice, fueron de alguna formación en una montaña donde en fondo marino recibió esa parte de la isla, recibió todos esos sedimentos y después que emergieron
entonces empezó un proceso que continúa siempre de oxidación. Resumen y alguna traducción para la audiencia que ve. Lo que quemaron química y la tabla periódica, le viene resumen y es una especie de traducción. El ingeniero nos explica cómo posiblemente en la nueva isla de Santo Domingo, República Dominicana, posiblemente no tengamos la edad suficiente, edades milenarias, para tener el nivel de tierras raras que como geólogo él entiende que puede tener un territorio que sí tenga esa edad, ese tiempo históricamente de su formación geológica. Esa es la parte más o menos, la versión resumida. Ahora, hay otras regiones importantes en el mundo. Hay una información de algo que ocurrió en Europa, pero antes de llegar a Europa, pasando por el continente americano. Suramérica y el caso justamente ahora de Venezuela, que nos cobra dinero por energía. Venezuela, que es una nación que a nivel de recursos naturales, a nivel de minerales, es quizás la nación más rica del planeta. Esa nación, ¿por qué es tan rica? ¿Por qué tiene tantos recursos? ¿Y de qué forma, como tenemos no solo un ingeniero aquí, sino una persona en la vida política que sabe política, cómo es posible que la nación más rica en recursos minerales esté en la condición social que está? Mira, es un asunto de políticas de Estado. El sector privado desapareció de Venezuela en el mundo minero. Nunca voy a olvidar en el 2013, yo fui a Venezuela a buscar, ya yo no era director de minería, fui por el sector privado a buscar un depósito de una roca feldespática para la empresa Sanitarios Dominicanos S.A. ¿Te acuerdas que habían dos plantas, la de Santiago y la de San Cristóbal, que producían Sadosa Sedelca, todos los inodoros del país? Sadosa estándar. Sadosa estándar, exactamente. Y yo fui a ver un depósito, traía las muestras en la zona de Valencia, de Venezuela, y en el aeropuerto de Valencia comienza la primera hostilidad. ¿Qué es eso? Digo, eso que tuve en tamaño grava, gránulos angulares, esta arena y este polvo es lo mismo. Eso es un mineral de feldespato. Y ese polvo, te estoy diciendo, es un mineral color blanco, es lo mismo. ¿Y cómo yo lo sé? La única inspiración que me dio de decirle, mira, dale nariz, huélelo para ver si tú... Sí, porque si yo le explico, técnicamente no me quiere insinuar otra cosa, le dije, mira, yo vine a hacer negocio con esto, si no se puede me voy. Cuando llegué a Caracas, fui a la oficina de mi amiga, Dios la tenga en gloria, que era directora de minería de Venezuela. Y me dijo, yo le dije, dame un papel que diga lo que yo estoy llevando para que no me creen ambientes hostiles en el aeropuerto. Ella me dijo, déjamelo ahí, yo te lo voy a enviar por correo rápido. Al año volví y estaba en el mismo sitio. Donde yo. O sea, todo comenzó con un proceso. El dueño de esa mina me lo encontré en una feria en Australia después. Y digo, ¿y qué pasa? No, a mí me incautaron la mina. El depósito Las Cristinas en Venezuela, una de las zonas más ricas en oro. Los guardias son dueños de eso. ¿Quiénes la están explotando? Eso. Pero el pueblo está recibiendo beneficios. Hay una situación difícil en Venezuela. Yo lamento de verdad, porque el pueblo venezolano, bueno, conocemos la gente que viene aquí, gente que tiene que dedicarse hasta a vender funditas en los semáforos. Eso es doloroso. Venezuela era el país más rico de América Latina, y está en esas condiciones. Eso algo no anda bien en la administración política de ese estado, pero sí tiene muchos recursos. Acuérdate que el famoso coltan, todo el mundo, el coltan, Venezuela tiene importantes recursos de coltan. ¿Qué es el coltan? Los dos elementos, columnita y tantalita, que son elementos importantes en las industrias también. Pero nadie confía en hacer negocios con Venezuela ahora. Dimos el aspecto político y económico de esta situación que tiene Venezuela. Ahora, rápidamente, para volver a la clase de química y de geología, ¿qué hace a Venezuela particular en su ubicación, en su estructura de terreno para tener esos niveles de riqueza a nivel de estos materiales? Acuérdate, o no, te digo, en clase de geología, existía hace muchos millones de años
un solo continente, la famosa Pangea o Pangea. Y esa parte de América del Sur y de África se separaron en un proceso que se llama deriva continental. Los continentes van a la deriva, como si estuvieran nadando en un océano, pero en un océano de magma, no en un océano de agua salada. Ese contorno de África y América del Sur, para citarte ejemplo, hay formaciones geológicas parecidas en África a las mismas que hay en América del Sur. Eran parte de lo que en geología le llamamos un cráton. Un cráton es una formación geológica que tiene cientos de millones de años sin cambiar y que permanece así. La razón, toda esa parte de América del Sur y entrando hacia Brasil, en Brasil hay unas bauxitas muy ricas en contenido de alumina, hasta un 60% de alumina, que corresponden a unas que hay en África, como si la hubieran estado conectado y se despegó con... Como si fuese un rompecabezas. Exactamente. Entonces, esa parte de América del Sur, toda esa parte de Venezuela, Guyana, Surinam, toda esa parte tiene muchísimos recursos minerales. Vamos a decir, los procesos geológicos combinados, todos los sucesos geológicos, dieron al traste con unas zonas ricas en minerales. De hecho, ingeniero, hay un tema, entiendo que es con la Guyana francesa, que recién ahí apareció mucho material, muchos minerales y materiales ricos ahí a nivel de minería, y por esa razón Venezuela ha puesto el ojo y están luchando con Francia para ver si recupera ese territorio. Pero en esencia, ingeniero, lo que está pasando en República Dominicana, escuché que mencionó hace un rato el tema de la sílica. Recordarle a la audiencia y más bien mencionarles el tema de la industria y de la era del silicón. O sea, estamos en un momento justamente ahora que miren qué pasa. La construcción de dispositivos electrónicos, de esos conductores, semiconductores de sílica, que también venimos que esos dispositivos funcionan, los inalámbricos funcionan con la influencia de una batería electrónica, litio y otros materiales. Entonces estamos justamente ahora en una especie de revolución a nivel del consumo de energía en el mundo. La energía hace un tiempo se consumía completamente a nivel de los recursos fósiles, el petróleo y ese tipo de cosas para... ¿Y carbón? Y carbón para encender las máquinas, combustibles fósiles, para encender las máquinas para que la sociedad industrial funcione. Ahora estamos en una era postindustrial que es de la tecnología donde cada persona que nosotros vemos diariamente tiene un dispositivo en la mano que tiene silicio dentro, que tiene litio para la batería. Entonces vemos ese consumo masivo y esa necesidad, una vorágine, una hambre y una apetencia por este tipo de cosas. Tenemos una falta de suplidores a nivel de tecnología por el tema de los procesadores que están trabajando con inteligencia artificial. Si estamos viendo ahora, ingeniero, una necesidad sumamente poderosa de recursos naturales, de minería, como lo que hemos dicho. Se habla de la sílica, se habla del litio. ¿Tú quieres decirme del concepto de minerales estratégicos? Estratégicos, así es. Sí, mira. Para citar a un amigo, ¿verdad? Sí, adelante. sí, fuera de cámara conversaba y decía algo. ¿Qué es lo que es un mineral estratégico? Un mineral estratégico es aquel, no por el uso que se le va a dar, sino por lo que representa dentro de los recursos del patrimonio de una nación que representa. Estratégico, tenemos aquí tecnologías que procesen tierras raras, tenemos industria armamentista, tenemos algo que nosotros lo consideremos estratégico para el desarrollo y el agregarle valor a esos elementos. A mí no me gusta el término estratégico. Para mí el oro es más estratégico, el cobre es más estratégico. El oro, porque nos aporta importantes recursos, y este gobierno lo sabe como los otros que han pasado. Miles de millones de dólares hemos recibido de ese recurso de una sola mina de oro. Pero, ¿y el cobre? Tú dijiste algo interesante y yo voy a comentar aquí, en pocos programas lo he hecho. El mundo tiene un propósito de alcanzar para el 50 cero emisión. Eso lo sabemos. ¿Por qué Estados Unidos desarrolló el cobre como un mineral estratégico? Por una sencilla razón, y te lo explico con números.
hasta la actualidad, hasta estos tiempos, la humanidad, desde los fenicios, ha consumido 700 millones de toneladas de cobre. Oye, qué numerito. Y todavía el 85% de ese cobre está a disposición, al disfrute de la humanidad. Hasta en estatuilla, en qué sé yo, en arte, en lo que sea. Pero para alcanzar emisión cero, se supone el uso y la demanda del cobre se va a incrementar exponencialmente. 1.400 millones de toneladas de cobre para la humanidad ensamblar un patrón de desarrollo con tecnologías, con todo lo disponible, en la movilidad, en la salud, en todo, que va a demandar 1.400 millones de toneladas de cobre. Yo le pongo el ojo al cobre aquí, el cobre que tenemos, porque vamos a aprovechar escenarios de precios buenos. Ese sí es estratégico, ¿verdad? Ese sí es estratégico. El oro sí es estratégico porque nos beneficia medularmente a nuestra economía. No distraigamos al pueblo con los minerales estratégicos de Pedernales y con parafernalias y publicidades. Dejen eso. Eso tiene una base legal incierta. Cuestiono, no sigan con eso, porque eso tiene una base legal incierta y estamos analizando para fijar posiciones. Ahora, hay mucho cuestionamiento de científicos del mundo hablando sobre las baterías para los coches. ¿Qué pasa con un coche eléctrico? ¿Cuánto necesita para cargar su batería? ¿Qué tiempo? Muchas horas, muchas horas. En una Semana Santa salió todo el mundo en coches eléctricos, se descartó la batería a todos. ¿Cómo lo van a cargar? ¿En qué estación van a cargar? ¿Van a tener 5.000 proveedores al mismo tiempo de cargas eléctricas? Otra cosa, aumentar la velocidad de carga. No es posible. Cargar una batería es un proceso químico que genera temperatura. Y si tú le pones turbocargadores de que para cargarla rápido, la temperatura puede superar la transformación de esa energía en energía química acumulada para transformarse luego en energía eléctrica y puede explotar la batería como ha sucedido que se han explotado. El mundo no tiene una respuesta tan evidente de las baterías para fines de movilidad. A gran escala estamos hablando. Sustituir los carritos Toyotica, Nissan, Ford, Honda, todas las marcas, los Hyundai, todas las marcas que andan en el mundo por carros eléctricos. ¿Dónde le vamos a dar electricidad? Los japoneses han apostado a una opción relativamente diferente. Están hablando de hidrógeno, están hablando de unos cartuchos que se sustraerían en vez de utilizar la acumulación de energía en baterías. Es una apuesta que ellos han hecho diferente a toda la industria del automovilismo. ¿Cuáles son sus opiniones sobre eso? Sí, están hablando del vehículo que va a funcionar con agua. Yo tengo un reactor de hidrógeno y lo tenía montado en una camioneta F350. Funcionaba perfectamente, mezclando el gasoil con el hidrógeno. Hicimos una prueba, un Toyotica Corolla con el tanque lleno, la camioneta con el tanque lleno de gasoil y el hidrógeno, y el reactor produciendo hidrógeno. Los dos vehículos los mandamos a Boca Chica, regresaron, y cuando rellenamos los tanques, el Toyotica Corolla consumió más dinero en combustible que una Ford F. Una Ford F350 de 8 cilindros. Un camión. Un camión. O sea, el hidrógeno es una alternativa. Sí. Ahora, tú tienes que entender que los intereses que hay detrás de los hidrocarburos es astronómico. Vamos, Octavio, para aprovechar la audiencia del Tanto TV, que hay una gran parte de la audiencia nuestra que le encanta las teorías conspirativas. Ajá. Y arrancamos por ahí. Miren, en los tiempos de este tema del desarrollo tecnológico se habló mucho de Tesla, Nikola Tesla, que por eso la medida de, bueno... Del flujo magnético. Del flujo magnético se llama Tesla. Y hablábamos de cómo las posibles hipótesis que él tenía, científicas, y algunos experimentos podrían tener un cambio a la humanidad
en términos del manejo de energía. La gente que producía el cobre en ese tiempo, los Rockefeller y esa gente que producía el acero, sabían que cualquier cambio que se hiciese, la gente que estaba ya trabajando con el petróleo y los recursos, los hidrocarburos y todo eso, sintieron la amenaza inmediatamente del tema de lo eléctrico, y por esa razón a todo el que ha salido, ha surgido con una idea de un vehículo alternativo, sea hidrógeno o sea otra cosa, se le ha hecho cuesta arriba poder hacer que eso funcione. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de un profesional, de un ingeniero geólogo, sobre estas tendencias y estas creencias de que la energía sigue así, sigue siendo fósil, por la sencilla razón de que hay una inversión muy grande en esa industria y mucha gente perdería si eso cambia? Mira, esa es la realidad. ¿No es conspirativo entonces? No es conspirativo, es la realidad. O sea, los intereses que hay alrededor del mundo del manejo de los hidrocarburos, todavía del carbón, el carbón. Tú sabes, las plantas que funcionan con carbón en el mundo, que es hasta ahora uno de los medios, una de las fuentes más baratas de producir energía. Y la industria del acero, que produce automóviles y que produce acero para producir automóviles y trenes y aviones y todo, el acero, el aluminio, todo lo que reduzca el uso de esos minerales va a tener confrontación. No es conspiración, es confrontación. Porque ¿qué pasa con un vehículo de baterías eléctricas? El peso se reduce enormemente. No tiene un motor como lo que tienen, que son unos materos con una carcasa de acero que es pesadísima. Todo ese consumo disminuiría. Si tú te pones a ver, es un problema que está en la médula espinal de la economía mundial. ¿Cuántos millones de toneladas de hierro se desplazan por nuestros océanos a suplir mercado por día? Eso es impresionante. Esas cantidades son astronómicas. Incluyendo donde meten esos materiales. Exactamente. Los vagones y los barcos. Y todos los procesos industriales que necesitan. Yo visité una planta en Corea del Sur, una planta siderúrgica, que yo ahí sentí pequeñez país. Oye el término que te estoy utilizando. Yo sentí pequeñez país. ¿Tú sabes por qué? La planta se llama POSCO. Es una industria siderúrgica famosa en el mundo. La energía eléctrica, el power supply de 2 plantas que tiene POSCO allá, era equivalente al consumo en horas pico de la República Dominicana. ¿Tú estás oyendo el número? En ese tiempo, nosotros en ese tiempo andábamos como en 1700 megawatts de consumo. Ellos tenían un equivalente para 2 planticas de producir acero en Corea. Yo dije, la verdad que a nosotros nos queda mucho por desarrollar en el país. Es impresionante uno ver realidades como esa. Tú te vas a Italia, a esas siderúrgicas de Italia, y tú dices, allá me encontré una siderúrgica en Italia con los ferroconos, y yo no tuve que preguntar. Yo nada más dije, eso es de la Falcon Bridge Dominicana. Sí, como usted lo sabe, porque en nuestro país se innovó la venta del ferroníquel en esos ferroconos, porque es más fácil para usted fundirlo que los lingotes aquellos pesados. ¿Tú te acuerdas de los lingotes que producía Falcon Bridge? Que creo que era 70 libras que pesaba un lingote de eso. Ahora son unos ferroconos y eso es más fácil de fundir. ¿Por qué? Porque, ¿no es manejable? No, porque tú tienes más área de contacto con el fuego que tú teniendo un lingote, que hasta que no se vaya derritiendo toda la pared no le llega al medio, así es. Pero un chiquito se derrite rápido. Así es. Y eso fue innovado aquí en la República Dominicana. Ingeniero, en el aspecto que tiene que ver, bueno, nosotros vimos también la industria de los metales y la industria eléctrica en muchos países se ha visto afectada de una forma u otra por los aspectos geopolíticos que están pasando. En el caso de lo energético, el supply, el suplido, quien suple el petróleo, por ejemplo, las guerras entre Rusia y Ucrania cambiaron obviamente la situación y el tema que tiene Rusia con el mundo. El tema del precio del petróleo se ha visto modificado cuando Rusia puede suplir y cuando no puede Occidente.
hay una relación fluida entre Rusia y China, que ellos saben lo que están haciendo por ahí a nivel de negocios. ¿Cómo se ha visto a nivel geopolítico afectada tema Rusia-Ucrania, tema Israel-Palestina, tema Estados Unidos con nosotros y tema Venezuela también, que es importante? El tema de que Venezuela no puede negociar abiertamente su petróleo, que inicialmente el escándalo que tenemos justamente ahora en el candelero es el tema de una famosa deuda que le tiene República Dominicana a Venezuela de petróleo, unos cientos de miles de millones de dólares. Pero también se habla de cómo Venezuela perdió su capacidad de producción de petróleo, cómo eso bajó tanto que ni siquiera para el consumo de ellos mismos le bastaba. Tenían que importar, usted puede creer, importar. Sí, pero tú sabes cómo yo te diría, Iván, bienvenido a un nuevo orden mundial. Todo esto, toda esta convulsión mundial está provocando una reestructuración de los poderes en el mundo. Rusia y China se han unido. Se cuela Corea del Norte ahí porque ese muchachito es medio malcriado, ¿te ves? Pero la real amenaza, o no amenaza, el real poderío que puede estar liderando ese nuevo orden mundial es esa unión entre China y Rusia. Rusia tiene un karateca, creo que de la UFC, que el tipo desafía a cualquiera. Los chinos son gente más calmada, más sosegada, más estrategas. Los chinos no quieren pelear con nadie. Los chinos tienen 1.300 millones de habitantes que necesitan garantizar el desarrollo que ellos han trazado. Y la guerra no les conviene a los chinos. A los chinos les conviene vender todo lo que producen. Eso es lo que les conviene. Y su estrategia es captación de mercado. Tan agresiva y ferozmente que tú encuentras productos chinos en el Polo Norte, en la Antártida, en el Polo Sur, en todas partes, en todos los mercados, todo. Hasta en el mercado norteamericano está lleno de productos chinos, que es uno de los mercados de más capacidad digestiva del mundo. Entonces, todo eso que tú lo destacas, es indudable que el mundo se está reestructurando de una forma distinta a lo que había antes. Lo que era un paradigma para cualquier sociedad se ha desmontado hoy y viceversa. Lo que no era significante ahora es altamente significante. ¿Quién le cae atrás a las tierras raras? ¿Quién? Se sabe de la existencia en las tierras raras de hace quizás 200 años. Inclusive hasta uso de las tierras raras, como dijiste al principio, pero eran uso. ¿Tú sabes lo que es unos imancitos que lo pintan de negro? Que tú lo ves como un esmalte negro. ¿Tú sabes por qué es? Porque los imágenes construidos de tierras raras son muy frágiles, se rompen muy fácil, son muy craqueables. Entonces los revisten con una pequeña cerámica para que no se rompan tan fácil. Sin embargo, tienen un poder magnético extraordinario. Entonces, hoy en día, solamente tomando este instrumento, por familia, ¿cuántos celulares no hay en este país? En un país pobre. Y ni hablar de las otras tecnologías de comunicación. Mucha gente no sabe que de la bauxita se produce alúmina y que de la alúmina se produce aluminio y que el aluminio en polvo es utilizado como un combustible para impulsar cohetes. Esos cohetes que van al espacio tienen como combustible aluminio en polvo. Mucho, la mayoría de ellos. Entonces, todo el uso de la demanda de elementos de origen de la tierra es impresionante cómo se ha disparado esa demanda. Además, yo te cojo otro ejemplo, el oro. La clase media china ya sobrepasa los 200 millones, creo que andan por los 300 millones de habitantes y están demandando joyas. Que le encanta al chino una joya. Las joyas, sí. Entonces, ¿qué ha significado eso para los productores de oro? Que se ha disparado la demanda de oro. ¿Tú has visto los precios en que ha llegado? Ya se metió a 2.540 la onza. Hace tiempo que yo hablé, y creo que aquí con ustedes, de que según un análisis de los franceses, que son bien amueblados, del tutú, el oro podría llegar a $3.000 la onza.
y ya no está lejos. Sobre esa línea, Octavio, vamos por... Te termino de decir Sí, sí. que por las incertidumbres mundiales de las economías, el oro volvió a ser el respaldo de capitales en bancos centrales de diferentes países. Qué bueno que terminó el ingeniero con esa frase, porque es un momento sobre la cual quiero que expandamos un poco. Estamos ante una volatilidad del mercado en el mundo entero a nivel general por un tema del valor de la moneda comercialmente aceptada en el mundo, que es el dólar. Estamos viendo en dudas, y para que ustedes vean, señores, la importancia de los temas políticos de las naciones y de los temas sociales. Estamos ahora mismo en una incertidumbre porque tenemos la primera nación del mundo, que sigue siendo América. Aunque Rusia, China y todo el mundo quiera hacer lo que quiera hacer, aún es Estados Unidos quien está en esa especie de poder geopolítico por encima de muchas naciones. Estados Unidos se ha visto debilitado por la sencilla razón y obvia, pragmáticamente, tenía un líder que no sabíamos si él estaba ahí o si no. Entonces, tener un liderazgo como el de Biden demostró, aquí en República Dominicana le decimos, al gobierno norteamericano se le vio el refajo. Sí. Vimos cómo la primera nación del mundo se estaba... Yo diría al gobierno, al poder norteamericano. Al poder norteamericano. Porque ese es el mayor exponente. El Pentágono es el mayor exponente del poder. Así el poder imperial. Pero mira, sorprendentemente, el país que más reservas de oro tiene como respaldo, las reservas federales, es Estados Unidos. Así es. La última inspección que yo le hice a las arcas, que me metí a las arcas, daba a Estados Unidos con 7,000 toneladas de oro en las reservas. Y el segundo país que le quedaba en segundo lugar era Alemania, que andaba por casi 4,000 toneladas. El tema de reservas que tiene Estados Unidos, pero no solo en oro. Ellos tienen sus reservas petroleras de ellos propios en Texas y sus cuestiones allá. Pero al margen de todo esto, el mundo entero ha visto la fragilidad del dólar, ha visto la fragilidad de las monedas internacionales y por esa razón ha caído, ¿a qué? Al oro. Claro. Ha caído al aspecto geológico de la historia. Fíjate un dato curioso. Antes el oro valía 10 veces el valor del petróleo. Así como tú lo estás oyendo. Pero se separaron, se divorciaron esas dos correlaciones mercadológicas. ¿Por qué? Porque lo que le sobraba a los compradores, a los que vendían petróleo, lo compraban en oro. Pero como el uso del oro, por ejemplo, para joyería, creo que el 54% del oro del mundo que se produce se usa para joyería, por la razón que te dije. Y no hemos hablado de los hindúes. Que ya superaron a China en población. No. Sí, lo superaron, claro que sí. 1.100 millones tiene la India. No, lo sobrepasó ya. Tuvimos al embajador aquí con nosotros y celebramos. Es verdad. El embajador de cuando la nació India. el número, Así es. Bueno, estoy desconectado con las cifras, desactualizado, sí. Pero, ok, todavía más, con más razón. Ese otro mercado consumidor de oro. Así es. Y que estoy detrás de una investigación interesante, pero eso yo no te lo voy a decir ahora. Te voy a dar la primicia cuando ya yo tenga sobre el oro en la India. Excelente. Ingeniero Octavio López con nosotros. Ha sido un placer tener al geólogo de cabecera de la plataforma de Al Tanto TV aquí con nosotros. Su cámara despide hacia su audiencia. Un placer, señores. Y yo soy de ustedes a través de este canal y personalmente los que me conocen saben que soy una persona abierta. Siempre para servir a mi país. Gracias por venir, Octavio. Hasta la próxima.